Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estoy escuchando esta melodía maravillosa, entrando en clima. Seguramente le están avisando a ustedes que ya estamos encendiendo este vivo, que vamos a tener con Jenny Castro, una colega muy querida de Perú, en donde vamos a estar hablando de estas dinámicas que aparecen en las empresas, que aparecen en los trabajos, tanto en situaciones personales como organizacionales. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, ahí me dice que están avisando y se empiezan a unir. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Qué lindo este domingo fresco, un domingo fresco aquí en Argentina. Estamos en invierno. Y bueno, vamos a tener esta conversa maravillosa con una colega. Como les decía, Jenny Castro es psicóloga, es coach y también es consteladora familiar y organizacional. Coincidimos en las carreras, coincidimos en nuestra manera de servir al mundo y por eso la invité para que juntas podamos contarle, ahí te estás uniendo Jenny, para que juntas podamos contarles a ustedes de qué se trata esta maravilla de, ahí está, de estar al servicio de la vida. Ahí está. Melodía, por favor, qué nostalgia. Mientras se une Jenny, ahí estamos, hola, hola. Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo va? Escuchando esta melodía hermosa, tranquila, acá adentro, en esta escuelita. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo va? Yo recién llegando, he corrido, pero ya, ahí Sí, estoy. sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, mira con qué estoy. ¿Qué tienes ahí? El polo Ay, qué hermoso. de Ay, Cusco. mi vida. Bueno, qué viaje que te hiciste. Qué viaje que te has hecho. Qué hermoso, qué Sí, hermoso. sí, sí. Qué lindo verte, Marcela, y qué lindo que tu público esté con nosotros. Sí, la Gracias por verdad invitarme. que sí. La verdad que sí. En este tema tan apasionante, les comentaba al público mientras se iban uniendo, de, de que nos juntamos, tenemos muchas cosas en común, nuestra manera de servir al mundo, nuestra manera de ver el mundo, y que ambas somos consteladoras familiares y también laborales, que hemos hecho, bueno, cada una su recorrido y que ayudamos a tantas personas cuando vienen a buscarnos en sus temas laborales, bueno, qué les pasa con tal o cual dificultad, o también con las empresas o las organizaciones, ¿no? Y cuánto bien hacen los órdenes del amor, cuánto bien hacen los órdenes del amor en un negocio o en un trabajo. Sí, realmente, qué tema, ¿no? Qué tema tan grande el de las organizaciones, porque realmente es un sistema en donde podemos seguir aprendiendo y seguir entendiendo lo que a veces no podemos mirar en nuestros hogares. Totalmente, totalmente, totalmente. Y es como nos decía nuestro profesor, ¿no? Este, uno llega al trabajo, no llega, a ver, uno no deja lo familiar en su casa y entra a su trabajo y ese famoso dicho, lo personal afuera, ¿no? Nosotros en estas dinámicas vemos, o bajo esta mirada vemos que uno es un todo, es una totalidad, y de que hay un montón de situaciones que uno carga a nivel personal y familiar que después lo trasladamos en una empresa o en un trabajo, ¿no? ¿Cuánto impacta nuestra historia, ¿no? Y esa frase que tú comentas es como un cliché, ¿no? Y Total. antes creo que estaba totalmente a disposición de muchas personas. Sí. Deja tus problemas Afuera. en la puerta del trabajo y aquí son otros problemas. Y yo lo he escuchado hasta de mi papá, ¿ah? O sea, Sí, realmente son sí, creencias que están instaladas y sí, van pasando pues de generación en sí. generación
Y ya sí, cuando entramos a este mundo sistémico nos damos cuenta que no podemos desdoblarnos, no, somos las mismas personas. A mí me pasó algo muy interesante con ese aprendizaje. Cuando falleció mi hermana, yo acababa de empezar una nueva oferta laboral, había aceptado un trabajo y justo pasa el accidente de mi hermana. Y yo entraba, ponte que mi hermana la enterraron el domingo, nunca voy a olvidar eso, y el lunes entraba. Obviamente, o sea, todo fue tan rápido que no había por acá ni idea no de había avisar al nuevo asimilado. trabajo, ni nada, ¿no? O sea, no lo tenía mapeado. Y el día lunes recibo la llamada del nuevo jefe, ¿no? Y yo contesto de inercia y me dice, Jenny, hola, estamos esperándote, va a haber una reunión. Y yo me quedé sorprendida y yo, Claro. hola, ¿cómo estás? Discúlpame, discúlpame. Y yo no sabía qué decir y bueno, el que era mi esposo en ese momento me toma el teléfono y le explica, ¿no? Pero yo recuerdo mucho su Mm. voz toda alterada y yo decía, wow, qué locura. Luego ya cuando lo procesé fue como, te pasan cosas así, ¿no? Y ya cuando pudimos hablar, obviamente él me decía, pero nunca me llamaste, nunca me avisaste. Y yo decía, no podía, ni siquiera, o sea, no estabas en mi mapa, no Claro, tal estaba. cual, tal Y, cual. y ¿Cuánto, entonces cuánto, ahí cuánto? me, Sí, perdón. no, te decía que cuántas veces hemos tenido y tenemos trabajadores que también atraviesan por situaciones que para nosotros ni siquiera las tenemos mapeadas y ahí es donde podemos abrir el corazón, una mirada más Sí, tranquila y escuchar, ¿no? sí. Qué importante es escuchar. Sí, te escuchaba recién muy atentamente cuando contabas esta historia de tu hermana, porque me vino a colación un relato de una persona, una consultante, que trabajaba en una empresa full time, que lo daba todo, que ponía su expertise. Su trabajo requería que ella estuviera todo el tiempo activa, que estuviera conectada, porque en cuanto la tenían que llamar, tenía que hacer la actividad. Y entra su mamá en terapia intensiva, su mamá entra en un estado de gravedad, ella a cuatro manos, ¿no? Cumpliendo con su trabajo que nunca dejó de cumplir, y su madre se muere, estaba ya agonizando y se muere. Y la llama una directora a esta mujer y le dice que tenía que ir a cubrir la actividad y ella le explica la situación en la cual estaba viviendo. Y la persona, ella me cuenta en la consulta que la notó como no humana. Le dijo, bueno, no importa, pero tenés que hacer la actividad, hay que cumplir tal y cual actividad, porque bueno, ya lo teníamos pautado. Y en ese momento, esta mujer que amaba su trabajo, que lo había dado todo siempre, que había cumplido, enamorada de esa empresa. En ese momento, ella me cuenta, yo tenía a mi madre en la cama y estaba recibiendo la llamada, y en ese momento dijo, no trabajo más, presento la renuncia. Para ella, cuando me lo contaba, era una situación así como muy fuerte porque estaba justamente despidiendo a su madre, acompañando a su mamá en los últimos instantes. ¿Cuánto impacta Claro. un gesto a veces de un empleador o de una empresa con una persona que trabaja para esa empresa, lo da todo, ama su trabajo, pero hay momentos en que en las organizaciones yo creo que, bueno, contame si coincidís, pero las relaciones tienen que estar sanas. Se tiene que cuidar mucho las relaciones entre las personas, que no son una máquina, que son personas que tienen situaciones, y hay que contemplar esas situaciones. Y ahí viene lo maravilloso de esto que estás haciendo en Triunfadores 2, ¿no? De Tal cual, contarle al mundo tal las cual. órdenes que Sí, se dan para poder sí, entendernos y sí, relacionarnos de una sí, manera más adulta, sí, más honesta, más transparente. En lo que tú me dices, yo diría dentro de la consulta, y estás viendo a la persona o estás mirando a la empresa, porque esa persona, si bien es cierto, representa a la empresa, hay dos cosas
que tiene que ver la persona, ¿no? Se juegan dos papeles. El directivo en este Claro. caso, ¿no? Te estás Entonces refiriendo al directivo. Mm, ahí está el tema del liderazgo totalmente, de este totalmente. directivo, pero no es la empresa hay gratitud, porque la empresa te ha dado la posibilidad de desarrollo, de recibir un bien para que tú puedas seguir Crecer. apoyando a lo que necesitas, a crecer, a Sí, desarrollarte, sí, etcétera. sí, sí. Es como en este mundo de las empresas y de los órdenes del amor y de las relaciones, cuánto te humaniza cuando uno entra en este campo de los órdenes del amor en los negocios, en los empleos, cuánto te humaniza porque uno se da cuenta de que siempre mira la empresa como no sé, como una estructura, como un edificio, y la empresa cuando entramos y lo vemos en las constelaciones, vemos cuánto amor que hay en una empresa, ¿no? Cuánto cuida la empresa, cuánto quiere la empresa estar al servicio de sus empleados, de los clientes. Pero bueno, vos decís algo que me parece que es fundamental también, empezar a comprender desde estas nuevas miradas, este nuevo estilo de liderazgo, como bien vos le llamás. Y es que si los empleados no están bien, no ocupan su lugar, si los puestos no están bien detallados, si no hay un equilibrio entre lo que el empleado da y lo que la empresa le da al empleado y el empleado le devuelve a la empresa, siempre salen síntomas, ¿no? Aparecen síntomas. Y justamente a mí me interesa mucho ver los síntomas. Me interesa desde mi lugar de acompañante hacia muchas personas, cuando aparece un síntoma en un trabajo o en lo económico o en lo organizacional, hay un desorden. Tarde Sí, o temprano empezás a hacer las consultas y aparece un desorden y aparecen en la historia situaciones que no se han mirado nunca, que nunca se han preguntado. Y eso es lo que a mí me maravilla. Cuando vos le haces la pregunta, por ejemplo, el otro día yo estaba atendiendo a una empresaria que se dedica a fumigar, y ella me viene a consultar porque obviamente las divisas, bueno, la rentabilidad está bajando. Y cuando empezamos a ver, ¿no? Un poco la humanización, no la actividad, sino lo que causaba la actividad que esta empresa hace a la humanidad, no solamente la humanidad, sino que después estuvimos hablando de que ella me contaba que un campo la había contratado, te hago así por la parcela, el claro. avión tenía que pasar por esta parcela y se equivoca el piloto, y el piloto fumiga la parcela del vecino y le hace perder toda la cosecha al vecino. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar y le pregunté a esta mujer cómo lo repararon, qué hicieron. Nada, Esa palabra me encanta. ¿Cómo repararon esa nada, situación que a veces va a suceder, ¿no? claro. Entonces fue tan hermoso acompañarla a ella a darse cuenta de, bueno, primero, no solamente yo le quiero contar, bueno, le queremos contar a las personas que los órdenes del amor no solamente funcionan con las personas en los negocios, sino con los productos, con los clientes, con con el servicio que vas a dar, a qué te vas a dedicar, la cultura de la empresa, la identidad de la empresa. Hay tantas cosas que hay dentro de un negocio que es tan, te terminás como enamorando de esto de los órdenes del amor, aplicar los órdenes del amor, tanto No, como yo siempre te conté que yo empecé en el mundo de las constelaciones por las organizaciones, al luego pasé a revés. la familia, al revés que tú, sí. Totalmente. Y realmente yo siempre estuve a cargo de recursos humanos, entonces veía 50.000 situaciones complejas que se dan pues en las organizaciones, Claro. desde malas relaciones, desde síntomas que emergen cuando, por ejemplo, hay un fatal en una planta, ¿no? Este, Sí, o situaciones muy sí. complejas, sindicatos. Justo ayer hablaba con un tío, hablábamos que, bueno, él dirige unas empresas en Tacna y yo estábamos aquí, nos habíamos reunido, y él hablaba, me decía, ¿y cómo es esto de los sindicatos, sobrina?
Y yo le decía, sí, le digo, porque fíjate que si tú tienes dos sindicatos, tienes que ver cuál escucha mejor. Y comenzamos a hablar de las órdenes, ¿no? Y me decía, wow, esto no lo había visto así, ¿no? Y claro, ahora, si yo entiendo estas leyes que tú me dices, estos Estos principios, principios, podría tener conversaciones más saludables, por supuesto. totalmente. Podrías abrir conversaciones y entender que, por ejemplo, ese que tú dices que es un problema y que lo quieres sacar, más bien es La quien te está solución, trayendo lo que tú no puedes mirar, nadie te tal cual, cuenta. tal cual, Escúchalo, yo lo amaría, tal cual. porque si tú logras que él entienda y tú escuchar lo que hay, el mensaje que hay debajo de lo que te trae, puede ser un salto evolutivo para la organización. Para todos, Entonces, para para todos, todos, para la persona, para la gerencia. claro. Por ejemplo, creo que te estás refiriendo a, por ejemplo, a un empleado que A la oveja contesta, o un negra, empleado, ¿no? sí, sí, a la oveja negra, o un empleado que es conflictivo, o esa manzana podrida. Acá en Argentina a veces le llamamos la manzanita podrida del grupo. Creo que justamente cuando las personas que tienen negocios, en vez de sacarlo y excluirlo, escuchan, El porque síntoma. los, el síntoma, o sea, hay que escuchar el síntoma que trae, el síntoma lo puede traer una persona, un empleado, el síntoma lo puede traer un producto. Por ejemplo, ¿cómo lo puede traer un producto? Una vez constelé a una empresa que quería lanzar un producto. Estaban fascinados, habían hecho ya todo, el packaging, el logo, bueno, todo el diseño de marca. Faltaba solamente publicarlo y ya lo sacaban a la venta. Cuando hacemos la constelación, el producto no tenía fuerza, Jenny. No tenía fuerza, estaba tirado al piso. Entonces empiezo a hacer preguntas, o sea, cómo se les había ocurrido lanzar este producto, qué venía antes, qué productos había antes. Y cuando ellos me cuentan los productos que tenían antes, los ponemos en el campo, A, B, C, y el producto, el D, que era el que iban a alargar, no tenía fuerza, porque lo que pedía, cuando se le preguntaba al representante de ese producto nuevo a lanzar, qué era lo que sentía, decía, yo no puedo salir porque si yo salgo a la venta, ellos se mueren. Cuando le pregunto a los dueños de la empresa qué tenía que ver esto, ellos decían, qué tenía que, o sea, si había una correlatividad entre lo que decían los representantes y lo que los empresarios iban a hacer, ellos dijeron que sí, que la idea de ellos era lanzar este producto y sacar del catálogo de sus ventas a esos 3 o 4 productos que tenían anterior. Entonces, fue muy interesante para ellos ver de que el producto nuevo pedía que se hiciera un reconocimiento a las anteriores. Entonces le preguntamos al producto nuevo cuál era la forma, porque vos viste que cuando uno constela aparecen informaciones que solamente te la da, digamos, el campo, ¿no? ¿De qué forma van a reparar esto? Porque estaban a punto ya de lanzar un lanzamiento comercial, con todo lo que implicaba eso. Claro. Y lo que pidió el producto nuevo era que en el logo del producto nuevo hubiera como una especie de reconocimiento a esos productos anteriores. Entonces, eh, bueno, fue, digamos, como insólito para esta gente escuchar esto. Entonces, yo después que empezamos a trabajar de qué forma podían incluir a estos productos anteriores, que obviamente que para que tenga fuerza el producto nuevo, hay que también hacer un ritual. Y ahí viene la palabra que a mí me encanta, ¿no? Hay que hacer un ritual de despedida a sus productos, de agradecimiento a esos productos. Y vos fíjate que el producto nuevo pedía que en lo nuevo esté lo viejo, como siempre, como también pasa en la familia. O sea, nosotros somos producto de abuelos, tenemos una historia detrás. La Cuando jerarquía, ¿no? lanzaron, La ¿cómo? jerarquía. Claro. Eh, con el departamento de marketing hicieron todo un nuevo diseño y no te voy a decir, no voy a comentar cuál era el producto, pero por ejemplo eran botellitas y en la última botella
había imágenes de las botellitas A, B y C solapadas, bien, pero estaban presentes. Bueno, estos son los órdenes aplicados en una empresa, ¿no? No siempre tiene que ver, yo siempre recuerdo lo que Hellinger dice. Hellinger lo dice en 2 renglones, como siempre hace él. Los empresarios tienen primero que ver estos temas antes de invertir tanto dinero y perder a veces tanto tiempo en revisar situaciones que no tienen que ver con lo que están revisando, ¿no? Sí, y una cosa también maravillosa es que los órdenes son, digamos que una pauta, pero cuando abrimos el campo, cada empresa es un universo. Total, Entonces, no hay total. una receta ni una No, fórmula, y no. es escuchar también qué hay detrás, ¿no? Ujú. Porque podría parecer como una historia lo que estamos contando, pero realmente yo he visto cosas muy Sí, maravillosas con temas de producto, cuando a sí. veces solamente en el producto ni siquiera era honrar a otro producto, sino al creador del producto. Bueno, Eh, ¿No? Y ahí te lleva a mirar a veces hasta el fundador y mirar que el fundador no ha sido reconocido y una vez que lo haces, como todo camina en orden, tal, ¿no? Y tal surge. cual, tal Este, cual. y muchas veces la falta de dinero en una compañía es un síntoma muy maravilloso Sí. que te deja mirar otros aspectos que tú vas sacando como capita y vas ordenando. Y por eso lo que dice Marce me encanta porque influye todo lo que se trabaja en la organización con la cultura y con el clima laboral. Totalmente, totalmente. Porque a veces yo he visto que en muchas empresas nacen con una cultura. Para definir cultura empresarial es a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Para qué estoy sirviendo con mi empresa? A veces cambia la cultura, a veces en el trajín de la historia de la empresa va cambiando y no se ha frenado a rediseñar esa cultura. Entonces, los empleados anteriores responden a una vieja cultura y los nuevos a la nueva, y ahí empiezan a tener choques de intereses. Y esto es fundamental. ¿Sabes qué? A mí me fascina que tarde o temprano todos deberían reunirse en una mesa y a revisar la historia y a ver con qué me quedo, ¿no? ¿Con qué me quedo? Bueno, ¿cuáles fueron los puntos fuertes de la empresa? ¿Cuáles situaciones hicieron? ¿Quiénes cooperaron para que todo esto, de dónde vino la plata? ¿Con qué plata se generó una empresa también? Es muy fuerte, porque tarde o temprano, si no se revisa el origen del dinero con el cual vos vas a crear una empresa y no lo reconoces, sea que te vino de una herencia, sea que vino de una venta de algo, ¿no? De un cobro de, no sé, de una pensión, de un juicio, eso también impacta en la abundancia y en el cómo se va a desarrollar esa empresa o ese negocio. Tú decías hace un ratito algo que me encanta y que creo que tú lo estás incluyendo en tu Triunfadores 2, que tiene que ver con los rituales. Sí. Qué importante es un ritual, no solamente para despedir, sino Mm, también para incorporar, tal para, cual, para tal, cerrar un ciclo, porque en las tal empresas cual. vamos cerrando ciclos y pareciera que cambiamos de cultura, pero mover la cultura es muy fuerte. El tema es que muchas veces la gente no conoce la cultura, Exacto. no conoce lo esencial, y ahí es donde viene una reestructuración en el acompañar a poder hacer una mejora, ¿no? Exactamente. En una empresa. Hay que ir con pasos muy delicados, sobre todo cuando somos nosotros consultores, Sí, consteladores, porque sí, recuerda que estamos en el último lugar, ¿no? Siempre nos lo decía esto Rubén, estamos en el último total. lugar. Rubén Tartaglia lo vamos a nombrar, querido maestro, mi amor. Sí, sí, hoy día justo lo recordaba en la tarde un ratito y yo decía, wow, Rubén, cuántas cosas pudo tener él, además tenía muchas experiencias, Sí, sí, y sí. definitivamente creo que en la formación nos dejó ver eh, mucho de esos ejemplos prácticos que él tenía. Total, total. Bueno, a ver, esta formación que ahora yo voy a iniciar es producto justamente de pedidos de personas
que quieren, no quieren que yo les enseñe cómo se hace, por ejemplo, necesitan un agujero en la pared. No quieren que les muestre la taladora, el taladro, cómo es, qué marca. Quieren que le enseñe a hacer el agujero en la pared. O sea, esta formación, que, bueno, que es nueva, la hago justamente honrando todos los clientes y las experiencias, pero en lo concreto, ¿Cómo ¿no? se llama, Marce, la formación? Triunfadores para negocios. Triunfadores para Negocios es un programa en donde de 10 clases, en donde vamos a estar todo el tiempo revisando, bueno, justamente a ver cuáles son los síntomas que pueden aparecer en un negocio, qué hay que revisar, y cada una de las personas va a constelar su tema. Va a ir, vos viste como íbamos con Rubén, ¿no? Él nos explicaba y cada uno iba haciendo y lo aplicaba a su negocio, a su profesión. Y esto es el objetivo Y de lo esta rico de hacer formación. estos grupos es que cada uno trae un tema distinto, entonces al Total, final todo el grupo se enriquece. total, total. Vamos a hablar de empresas familiares. Sabés que el 85% de las empresas en el mundo Son están familiares. ligadas a la familia. Entonces, obviamente, por más que hay empresas familiares que no quieran hablar de familia, es lo primero que hay que mirar para que en la empresa no aparezcan los síntomas, ¿sí? Siempre, bueno, tuve una experiencia de un señor, una empresa agropecuaria, que eran 3 hermanos, en donde cuando él me viene a consultar, hacemos el organigrama, porque eso también vamos a ir haciendo, el organigrama de un negocio, a ver cuáles son los lugares, porque esto es muy didáctico, uno tiene que saber qué es una empresa. Una empresa no es, como decimos, un edificio, uno lo tiene que dibujar, quién es el gerente, quién se ocupa de qué sería, ¿no? Cuando hablo con este hombre de quién se ocupaba de qué, el hermano menor era el que se ocupaba de las finanzas. Él era el mayor y se ocupaba del el trabajo en sí, de manejo de empleados y todo lo demás. Fue tal el enojo, pero el enojo igual ira, que, que cuando él ve en la imagen, yo te veo haciéndome así, ¿no? Cuando él ve en la imagen de que su hermano menor en la empresa tenía un lugar antes que él, porque él, Claro. a ver, a ver, ¿cuál es el orden en una empresa? El gerente, la empresa, el gerente y el departamento de economía, que es por supuesto el alma de una empresa. Y después venía él con su hermosa praxis y con todo su dar laboral, que no lo toleró, no lo pudo tolerar, no lo toleró, no lo pudo tolerar, y eh, él me decía que él jamás iba a ser menos que el hermano. Entonces yo le explicaba, y ahí se hacen 2 tableros, ¿no? Que en la familia él es el mayor, pero que en la empresa ese hermano menor que tenía el mérito porque tenía una carrera financiera hecha y se ocupaba de esto. Ay, mira, te están saludando. Hola, hola. Ay, Dania, te quiero. Hola. Es mexicana. ¡Ay, qué linda! Hola, hola. Cuando le explicaba esto de que en la empresa son otros órdenes, como te contaba, no lo pudo tolerar y ¿Lo constelaron? no lo quiso contelar. No lo quiso contelar. Yo le mostré en los tableros, Y esto es bonito en lo que dices, porque ahí te das no lo cuenta quiso que contelar. en una empresa familiar, cómo está sutilmente mezclado los órdenes de la familia y los órdenes de los negocios. Total. Y ahí también está el poder mirar los tiempos, ¿no? Los tiempos de estas familias empresarias. Y a mí me encanta trabajar con familia empresaria. Tú sabes que hace Sí. como 15 años, cuando recién estaba con la loca idea de volverme consultora, porque yo siempre trabajaba en empresas, entré a una universidad aquí que tenía un curso que se llamaba Retos de Empresas Familiares. Wow. ¿Qué título? Sí, es que es una universidad muy grande, importante acá en el Perú, y yo entré para conocer la realidad de los empresarios, porque si yo quería ser consultora, una cosa era trabajar dentro de una organización, otra cosa era conocer la realidad de los empresarios. Exactamente. Bueno, y entré como una persona más,
tomé el curso, era bastante caro, y ¿sabes qué? Ahí me di cuenta, fue como pasar una prueba, porque ya estaba yo como consteladora organizacional, y ahí me di cuenta que me faltaba trabajo personal a mí para poderme parar delante de estos empresarios, aún siendo gerente. Era otra fuerza, otra energía con las personas que son empresarias. Y ahí me di cuenta que tenía que revisar muchas cosas en mí. Tu fuerza. Mi fuerza. Y ahí fue el primer tema que vi. El segundo, decidí, elegí colocarme en una posición última, porque obviamente habían 80 familias empresarias. Entonces habían todas las realidades de pequeñas empresas, medianas empresas, y había una grande que era ya que tenía 3 generaciones y hablaban de todas las dinámicas que podían tener y eran súper ricos porque ellas mismas te lo contaban. Y yo decía, wow, cuánta fuerza tienen estas personas y cuánta sencillez, cuánta humildad. Y también cuánta claridad tienen en esto sí toco y esto no No toco, toco. sobre todo los que ya están en la segunda, tercera generación. Totalmente, Wow. totalmente. Yo ahí, para mí ese curso fue como, fue pagado por todo eso que aprendí ahí. Primero ponerme en mi lugar, saber que tenía que trabajar muchísimo conmigo y poder escuchar la realidad me llevó luego a poder pues también dar otra forma de trabajo en mi empresa, ¿no? Acompañar. Sí. Acompañar a ellos, ¿no? Cuando hay una empresa familiar, el tema es que hay muchas emociones, o sea, las empresas familiares son las empresas que más emociones hay, están llenas de emociones. Si una empresa normal tiene emociones, ¿no? Porque la habitan seres humanos, imagínate una empresa familiar, o sea, y ahí está en donde hay que tener mucha flexibilidad como para tener conversaciones que no lleguen a romper relaciones. Porque si se rompe, hay una conversación muy fuerte en la empresa, esto puede desarmar la mesa del domingo o la mesa de Año Nuevo, y esto lo sabemos, ¿no? Entonces, siempre en las empresas familiares hay que tener como mucha cautela, hay que acompañar con amor, hay que, bueno, desde mi experiencia, yo le voy contando al empresario, por ejemplo, que tienen hijos trabajando, y a lo mejor se queja el empresario, la persona que está trabajando conmigo o empresaria, vos sabés que mi hija, la gerente, llega tarde, o vos sabés que no cumple Bueno, entonces, es muy bueno separar, ¿no? Y volver a reestructurar. Por eso, ¿quién se ocupa de qué? Y definir las tareas de cada uno de los puestos, sea familiar o no, es una tarea realmente expansiva para cualquier emprendimiento, ¿no? Porque si vos no tenés claro qué tenés que hacer, qué tenés que cumplir como empleada o como dueña o como líder o como liderado, la abundancia no llega, porque a lo mejor vos estás haciendo una tarea hasta acá y el otro está esperando que vos le des más, pero no hay equilibrio y porque no hay comunicación, no hay una buena comunicación, no hay una buena comunicación. Y esto me parece que a mí, básicamente, que yo venía de los familiares, eh, me dio como una estructura, como una fuerza, esto de explicarle a cada una de las personas, bueno, a ver, ¿de qué te ocupás? Hay que definir el puesto, porque después la persona tiene que entrar a esa actividad y la tiene que cumplir, ¿no? Sí, el tema o sea, hay temas técnicos y hay temas que son netamente del ser, ¿no? Sí. Pero estos temas técnicos, ¿cómo le dices a alguien que avanzó, que sacó adelante un negocio, esto ya no lo puedes hacer tú? Sí. Ahora tenemos que traer a un especialista para hacerlo y dejar que este especialista también pueda contribuir, ¿no? Entonces ahí el lenguaje y la comunicación también va a depender mucho de la apertura que todos los miembros comiencen a dar para el crecimiento de este negocio. Sí. Y lo otro que también me ha tocado es cuándo cierras un negocio, ¿no? ¿Cuándo se muere? Cuando ya es Cumplió. hora de decir adiós.
gracias, mm, para poder hacer algo nuevo. Ese es mm. un temón también. Sí, bueno, a ver, lo que estábamos hablando tiene mucho que ver con la resistencia al cambio, ¿no? Sobre todo si un fundador inició una empresa o un emprendimiento con sus sueños, con sus metas, cumpliendo todo, digamos, todos sus deseos. Esa persona, cuando vienen los nuevos, volvemos a los órdenes del amor. Cuando el nuevo respeta al viejo y lo trata con amor y le explica con amor y no vienen las trompadas, el viejo escucha. Entonces, muchas veces no es que la persona grande no quiera soltar, no puede soltar porque no está en orden el cómo le comunican los nuevos, sean en una empresa familiar, sean sus hijos o la segunda o tercera generación, ¿sí? ¿Cómo se comunica? Y ahí vienen las frases sanadoras, ¿no? ¿Cuánto impactan esas frases sanadoras en una constelación laboral? ¿Cuánto Y a impacta el veces una respeto? constelación te queda corta porque son como que tienes que seguir un Parcelas, camino, ¿no? parcelas, son A mí me parcelas. tocó hace unos meses atrás Sí. acompañar a una empresa mexicana que era una marisquería. Mm, Llegaron a mí referidos por una sí, colega sí. y todo fue online, pero fue muy interesante porque yo aprendí de lo que era la marisquería ahí en Claro. México, cómo era este negocio en una pyme Mm, que tenía que pasar a un siguiente nivel porque ya habían alcanzado muchos años, entonces ya pasaban a otro a otra nivel. categoría de renta, ¿no? Y sus empleados, bueno, y esta empresa había sido adquirida del papá. Entonces, el papá le había heredado a uno de los hijos, pero el hijo no era uno de los más grandes, era uno de los más chicos. Y había todo un conflicto, y los hijos de este señor no querían tomar partido dentro de la empresa, entonces él estaba preocupado. Entonces, mira lo complejo, ¿no? ¿Cuántas Y, emociones y cuántos sentimientos wow, hay ahí? ¿cuántos sentimientos para el que actualmente dirigía el negocio y Sí, para los hijos que habían sí. decidido, dado todos los conflictos que habían entre los hermanos del papá, Mm, no asumir mm, ningún partido, ¿no? Para sí, no sí. seguir generando, súper sabio. Cuando lograron conversar todos, Ahí está. Marce, fue hermoso, ¿Qué porque sí hiciste? vieron el dolor, pero Ahí está. tuvieron que tomar ya otro tipo de decisiones más complejas y cada uno vio su parte, ¿no? Ahora, obviamente ahí yo te estoy mostrando todo esto, ahora te toca a ti, porque tú no vas a Totalmente, resolverle la situación, totalmente. pero sí mostrarle Nosotros los dónde estaban las dinámicas que enredaban todo el proceso. Ahora, nosotros lo que hacemos como consteladores laborales o familiares es mostrar y la persona después, desde su libre albedrío, va a Paso a provocar los paso. cambios o no. Y volviendo al tema de este señor, del hermano mayor y el hermano menor, yo entendí, yo entendí que él necesitaba un tiempo para procesar. Este desorden, que para él era un desorden, yo entendí que él necesitaba un tiempo. Y ese respeto por parte de nuestra, de no querer seguir avanzando, también ayuda a la persona que pueda asimilar que en el trabajo es otro cantar, como le llamamos acá en Argentina, ¿no? Ahora, Pero volviendo a los síntomas, no sé si te pasa, Marce, pero a mí una de las cosas locas que me pasan es que para mí es como que yo sé que qué tipo de constelación tengo que hacer familiar para abrir todo, pero hay tanto respeto de nosotros por no invadir al consultante que ahí hay otro lenguaje con la parte organizacional, con la parte de emprendimientos, es otro lenguaje donde no te puedes ir a decir, oye, pero mira, constelemos a mamá y no sé qué, no podemos. Tenemos que ir a lo que van. Entonces ahí es paso a paso para que la persona pueda entender. Una vez que llegas al meollo del asunto, es como todas las fichas caen, ¿no? todo se empieza a desarmar, ¿no? Y tarde o temprano también es algo que a mí me apasiona de esto de trabajar bueno, en lo laboral. Vamos a mencionar algunos de los síntomas, porque el título de nuestra charla son estos síntomas laborales, ¿no? O organizacionales, los síntomas. Los síntomas en lo laboral puede ser que vos te estés ocupando de mucho más de lo que te tenés que ocupar, por ejemplo, de que no respetes a la jerarquía, de que no seas visible,
que todos tus compañeros tengan reconocimiento y a vos no. Bueno, eso tarde o temprano, como síntoma, vos lo sufrís en el trabajo, y a lo mejor te genera un patrón, y cambias de trabajo y seguís con lo mismo, O y ves que a cambias de otros trabajo. se ascienden y a ti no, ¿no? O sea, le toca al otro y a mí Exactamente. no. ¿Por qué? Si yo tengo más tiempo. O sea, me llegan mucho de esas. Exactamente. O tengo más mérito, o por qué si yo hice todo, hago todo bien, a mí no me toca. Tarde o temprano, Jenny, terminamos en esa línea delgada que es en lo familiar, ¿no? El otro día escuchaba un comentario de, estaba en un grupo de personas que trabajaban en un sector, y alguien dijo, sí, pero ella, estaban hablando de una de las compañeras de ese sector, ella nunca habla con nosotros. Ella, lo que nosotros hablamos va a gerencia y lo cuenta directamente, porque ella siempre se las arregló para tener línea directa con la gerencia. Y nosotros sabemos cuál es la dinámica que hay ahí detrás. Y la dinámica que hay ahí detrás es que esta niña fue obviamente la consentida de su padre, es la hija del padre, O ¿no? de sus abuelos. O de sus Y abuelos, pasaba bueno, ni hablar. la línea de los padres y se iba directo. Entonces, les es muy fácil llegar a los directivos y se salta el Direct, jefe, claro. claro, pero lo que no sabe esta chica, o sea, vos fíjate, nosotros estamos entrenados en escuchar esa Sí, línea chiquitita, claro, y claro. yo decía, cállate, cállate boca, ¿viste? Porque uno tiene que aprender Ir al ritmo. y además no eran mis consultantes, yo estaba escuchando una charla, ¿sí? Estaba escuchando. Entonces, ¿cuánto sufre esta persona que tiene línea directa, que estos compañeros del sector que además le hacían un vacío enorme a esta chica, no le contaban situaciones porque sabían que iba directamente a la puerta a tocar y contaba todo, o siempre tenía un plus más en el premio, situaciones que a esta masa de compañeros le generaba mucho resentimiento, Claro, ¿no? anticuerpos, total. Totalmente. Ahora, también la pasa mal la otra persona que está desordenada. O sea, la moraleja de esto es que si vos tenés un síntoma en tu trabajo y no la estás pasando bien, tenés que revisar qué hay de vos ahí adentro, ¿no? Somos nosotros los que generamos esto sin darnos Ya, pero cuenta, obviamente. lo Obviamente. lindo aquí, vamos a mostrarles algo a los que nos están viendo. Es que en esta dinámica que está trayendo Marce, todos están implicados en el aprendizaje. Los que Ujú. la pasan mal y ella que también siente que es vista por los directivos, pero que sus compañeros no. O sea, aquí todas las dinámicas están en Ayuda, aprendizaje. totalmente. Es un Pero sistema. si aprendemos a tener los ojos y la claridad, podemos ver en qué lugar nos Ujú. ponemos para poder contribuir a hacer mejor la dinámica. Sí. También estas personas, digamos, los que están complotados en contra de esta compañera, ellos también pueden haber tenido alguna herida en la familia de haber tenido una hermana preferida, porque esa es la herida de estos que se estaban quejando de la otra que tocaba la puerta Claro, de la gerencia. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nosotros como consteladores, es un crecimiento impresionante porque ya no la miran más a ella como si fuera la mala de la película. Ah, esto tiene que ver conmigo, ¿no? Esto tiene que ver conmigo. Y eso es lo que hace en las constelaciones laborales. Te cambian el flujo de energía, te sacan de un lugar de enojo o de víctima o de patrón crónico para llevarte a la abundancia, a la fluidez de que puedas salir adelante, yo ¿no? siempre, Tengas un emprendimiento. sí, yo siempre lo que digo es que la empatía aquí no nos suma. Aquí lo que la nueva competencia que se debe incluir en una organización o los nuevos ojos es la compasión. La compasión de saber si esa persona está bien en ese lugar, porque cuando tú dices, pero esta persona ya no encaja, le he dado feedback, le he vuelto a poner en otro lugar, La le he dado oportunidad, pero no recoloqué. va. Claro, la moví, etcétera, le he capacitado, pero no va. Entonces, ¿qué estás esperando? El siguiente paso es también decirle adiós Despedirme. y despedirme de la manera más armoniosa, pero Ecológica. despedirme.
porque ahí también le estás dando un impulso a esa persona para que haga su parte y mejore. Porque si no, yo me pongo aquí, quiero solucionarle la vida a todos, también estoy en otro lugar. Entonces la mirada compasiva no es la mirada empática de me pongo en sus zapatos y lo entiendo. No, es poder mirar todo, de qué manera yo también, al decir no, al poner un límite, al ayudar, al poderle dar feedback a otra persona, contribuyo a que evolucione, a que evolucionemos todos, ¿no? Sí, y además vos estás tocando un tema que me parece que es hermoso, que debe ser el cuco de la historia, en lo laboral, en lo organizacional, es el tema de los despidos, ¿no? En el cómo se despide a un empleado o a un colaborador. Nosotros estamos jugando con una fibra que tiene que ver con la autoestima de la persona. Y la persona puede quedar lastimada para toda la vida a nivel laboral. No solamente que si se lo mal despide, ¿no? Por eso siempre hago hincapié en los rituales y acá vamos a trabajar en esta formación con los rituales, el cómo se hace, el cómo se despide, porque también hay que aprender a despedirlo. Forma parte, ¿no? Cuando un colaborador ya no está cumpliendo su tarea o tiene situaciones personales que lo están succionando y no tiene fuerza para esto, hay que atreverse a despedirlo, ¿no? Hay que, Luego de hay que poderlo darle hacer. feedback, ¿no? Porque a veces a recursos humanos te llegan y dicen, Bueno, ya, dile tú, despídelo tú. Y yo, no, no, el jefe, por no, favor, el tiene jefe, que darle feedback. tal cual. Y en ese feedback, y ahí entra el ritual, hay que hacerle un gran reconocimiento a la persona por todo lo que dio, ¿no? Por todo lo que dio. Pero también dejarle en claro a la persona que todo lo que dio, la empresa se lo queda y también le pagó un sueldo por eso, ¿no? Porque hay muchas personas que se quedan como muy resentidas cuando se van o cuando los despiden. No me reconocieron, ta, 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 ta. A ver, en el cómo reconoce quien despide lo que el empleado dio y que además eso esté compensado a nivel moral, emocional y económico, va a depender la abundancia de la empresa, como siga, porque si esta persona que se fue se quedó lastimada o fue tratada como un número, ¿no? El número 15.140 fue despedido, bueno, venga el 15.141. Lo que la empresa tiene que saber, los empresarios o las personas que tengan emprendimientos grandes, pymes, como le llamamos acá en la Argentina, que el puesto queda cargado de la energía negativa de ese que se fue. Entonces, no solamente queda mal el empleado que se fue y se sintió mal despedido, sino que en la empresa también empiezan a aparecer síntomas. Esto es fundamental saberlo. Esto es fundamental, porque tarde o temprano, o sea, ¿cómo te das cuenta? Porque en un puesto laboral el recambio es continuo, porque La en un sector, rotación, ¿no? Avanza, viene claro, uno, viene otro, no duran en el puesto. Y ahí tú dices, cuando comienzas a revisar es, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Dónde sí, está el origen? ¿Dónde está el dolor, no? sí, Y ahí es donde podemos mirar. sí. Te voy a contar una experiencia que tuve en diciembre. Fui a un pueblo a dar un taller de 2 días, hermoso, Arequito, en Arequito, provincia de Santa Fe, Argentina. De Ahí dónde es hicimos, Soledad, ¿no? claro, La Sole. la Sole, mirá, sabía, sí. No, hermoso ese taller de Arequito que lo hicimos en diciembre del año pasado. Ahí hicimos toda una especie de, bueno, de constelación sin tema, ¿no? De lo que era el puesto cuando quedaba un puesto cargado. Y fue impresionante. Una chica que estaba sentada en una silla, me acuerdo que estaba vestida de verde, habíamos puesto la silla y habíamos puesto la empresa y un empleado mal despedido, ¿no? Cuando el empleado mal despedido, ahí fue un darse cuenta del grupo, era un grupo tan grande y tan hermoso, ahí nos dimos cuenta, ellos se dieron cuenta, de que el empleado no se va. Jenny, no se va. El empleado mal echado está adentro, más grande que un elefante, ¿sí? No estará físicamente, y viste que a veces en las empresas dicen, no hables de tal persona porque ya no pertenece, no se lo nombra.
es peor, y esto es lo que traen los órdenes del Porque amor. fue uno de los más queridos también. Por supuesto, y hubo una gran injusticia con esa persona. Entonces, lo que se vio en esta constelación que hicimos ahí en Arequito, dejamos la silla y viene la chica, una chica, la nueva empleada, la que iba a ocupar ese puesto, esa chica no podía estar en la silla. Era como que tenía hormigas, y si hacíamos una futurología en cuanto a representantes del tiempo, yo creo que no llegaba a los 3 meses. Entonces, esto lo tiene que saber una persona que tiene un negocio. Fue hermoso en ese encuentro, porque después me comenta la organizadora de que hay personas que se habían dado cuenta que no le habían reconocido a sus empleados y fueron y repararon. Bueno, todo eso es maravilloso. Estos son los regalos que traen los órdenes del amor aplicados a las empresas o aplicadas al tema laboral, ¿no? Sí, y todos esos síntomas realmente van generando también otros temas, como por ejemplo el síndrome del burnout, ¿no? Donde todos terminan estresadísimos Quemados, o no salen de quemados. vacaciones. Entonces comienzas a ver Ujú. síntomas de no equilibrio dentro, pero una vez que comienzas a tomar y hacerte cargo, porque ahí también viene el tema de reparar, cómo se va equilibrando. O sea, sí he visto muchos temas y cuando los empleadores conocen Los las órdenes. órdenes, Sí. sí se produce un cambio. Es otra forma ya de abordaje, yo creo que entra mucho en el tema de crecimiento a nivel de liderazgo, el que puedas Total. incorporar estas leyes sistémicas, ¿no? Sí, porque hay una creencia que yo le pago y le reconozco. No. Y nosotros tenemos que entender desde los órdenes, y sobre todo cuando miramos las dinámicas en las empresas, de que sí, vos le pagás porque es un intercambio entre lo que la persona te da como tarea y lo que la empresa le devuelve, ¿no? Hay un intercambio económico. Pero ese puesto lo ocupa un ser humano, y el ser humano tiene necesidades. Y la primera necesidad no es el dinero. Si vamos a la tabla de Maslow, las necesidades humanas y básicas no son el dinero primero. Eso no sé en qué número está el dinero, pero la primera necesidad humana de un ser es amor y reconocimiento. Entonces, nosotros en los órdenes del amor, en las empresas y en lo laboral, hacemos hincapié. Hellinger nos enseña. ¿Qué dice Hellinger después de tantas constelaciones que hacía? Al final de todo, siempre se trata de amor y reconocimiento. Esto es algo que tienen que aprender también los nuevos líderes y las nuevas empresas, de que no todo se soluciona con dinero. Vos le podés dar el dinero, por supuesto, es parte del contrato, parte, pero que ese dinero lo va a recibir una persona, y que el empresario bueno, el emprendedor que va a pagarle el sueldo o lo despide, tiene que hacer un reconocimiento. Y el reconocimiento se hace con palabras, no se hace con plata. Y lo otro Es también muy bonito. interesante. Y lo otro también interesante es cómo podemos también mostrarle a la gente que hoy el tema de la competencia ya no es, eh, digamos que, Relevante. el hilo conductor, ¿no? Sino que ahora ver cómo se complementa un profesional con otro, una empresa con otra, y Equipo. van haciendo alianzas. Claro, van haciendo un equipo. No es que yo soy mejor que el otro, sino que cómo me complemento, ¿no? En una empresa, por ejemplo, ¿cómo me complemento con mis proveedores? ¿Cómo me complemento con la comunidad donde me estoy desenvolviendo? O sea, a eso me refiero. En Tal cual. este ir y venir, somos muchos los que estamos involucrados. No es que yo tengo una empresa y esta es mi empresa. No, 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 no. ¿Cómo impacta esta empresa a otras En personas? la comunidad. Ujú, En la comunidad. claro. Es como los órdenes del amor en lo empresarial y en lo laboral te abren el campo para entender de que todos somos red, ¿sí? Y que si vos tenés una empresa y que le estás dando, por eso Hellinger siempre, viste que siempre él dice o decía, a mí me cuesta mucho decir decía, él siempre dice que las empresas tienen que estar representadas por una mujer en una constelación, ¿no? Y él cuenta el por qué.
una empresa es una mujer, porque en realidad la empresa en lo laboral es una madre que le da de comer a mucha gente. Es una madre. Es una gran madre, ¿no? Es una gran madre la empresa, ¿no? Entonces es muy lindo ver en el campo y emociona, ¿no? De cómo esta madre le da tanto trabajo a tanta gente, no solamente a los empleados, sino que impacta a la familia de los empleados, ¿sí? Porque el sueldo que trae ese papá o esa mamá, pueden comprar zapatillas, pueden ir a la escuela. Y aquí Daniel complementa, mira, dice recordar que lo colectivo está sobre Claro, lo individual y es tal cual. totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, yo lo que me enamora de ayudar a las personas es humanizar a los empresarios, humanizar a los empleadores y también humanizar a los empleados, ¿no? Sí. De que también aprendan a honrar a sus jefes. Porque muchas veces me he encontrado con una mirada así como ellos tienen y yo, no, 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 a ver, este jefe o dueño de esta empresa tiene muchos cojones para tener esta empresa, tiene estructura, se la juega toda para dar un empleo y por eso tenés que ser agradecido. Tenés que también aprender a agradecer a tu empleador, a la empresa, ¿no? Hay que ser agradecido. De eso se trata. Hellinger nos enseñó que para tener abundancia hay que agradecer, Jenny. Sí, la gratitud es lo que abre el camino, ¿no? Y es una vibración más grande, sobre todo cuando está en coherencia con tu corazón, que ya te pone en otra frecuencia, ¿no? Qué lindo, me ha Totalmente. encantado esta conversa porque hemos ido por todos lados, pero hablamos de Hermoso. todos estos temas empresariales que son apasionantes Sí, y sí. que te felicito que los estés tocando. Creo que Gracias, va a ser un programa súper exitoso. Te gracias, deseo de corazón lo mejor y que gracias, sea todo un querida. éxito para ti. Un Muchas gusto para mí gracias. que me hayas considerado para conversar contigo. ¿Y cómo no te voy a considerar si sos una referente y hemos estado juntas en este programa de Rubén, y te tengo tanto cariño y tanto respeto como colega? Gracias, Marta. Muchas gracias, Jenny, por acompañarme en esta conversa y a todos les cuento de que Triunfadores para Negocios empieza ahora en agosto, fin de agosto, y que se comuniquen con Secretaría si tienen ganas de saber un poco más, y que vamos a estar al servicio de cada uno que quiera crecer y transformarse en un líder sano, humano y abundante. No solamente para sí mismo, sino para la comunidad. Nos vemos Gracias. pronto. Cuídate. Chao, querida. Chao, chao. Chao.